Entrando a los temas del entretenimiento, hay un concierto para ver y escuchar en Lunario Niños. Es el cuento de la arpista Mercedes Gómez, que cobrará vida en el Foro Alterno al Auditorio Nacional, ahí sobre Paseo de la Reforma, los domingos 16, 23 y 30 de junio. Van a participar narradores, titiriteros y músicos bajo la dirección de Emanuel Márquez, con música de Kevin Martín. Se llama O'Donnell y los ratones, y tengo precisamente a la arpista Mercedes Gómez ahí en la línea telefónica para platicar juntos con ella. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Natalo. Oye, ¿qué nos puedes platicar de este concierto que se escucha tan atractivo? Mira, es una historia que surgió de una anécdota real del tiempo en el que trabajé hace muchos años en la Orquesta del Estado de México, cuando dicha orquesta no contaba con su hermoso teatro Felipe Villanueva, y ensayábamos en un cine donde obviamente había palomitas tiradas en el piso, y un día que estábamos tocando la suite del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky, salió una rata al escenario y el primer cielo trataba con el pie de asustarla, y la rata se le quedaba viendo con cara de ¿qué te pasa si yo aquí vivo? Entonces pasaron varios largos segundos en que los músicos trataron de hacer sus sillas para atrás, de subir los pies un poquito a la silla, y finalmente la rata se fue. Poquito tiempo después de eso entré a un taller de creación literaria y Francisco Hinojosa, el maestro, me dijo: escribe lo que nos estás contando, conviértelo en ficción, en un cuento. De tal suerte que se publicó en forma de cuento, primero en Venezuela y luego en Norma, en México. Se llama O'Donnell y los ratones, y como todo sucede en una orquesta, siempre tuve la curiosidad, el interés un poco obsesivo de convertirlo en un guión de teatro para presentarlo con música en vivo, porque ya la historia en sí, cuando ya la convertí en ficción, trata de un director que maltrata y regaña a sus músicos, y en el mismo teatro viven unos ratoncitos que tienen su propia orquesta. Entonces los ratones se alían con O'Donnell, que es un contrabajista pequeño al que el director molesta, y le ayudan a darle una lección al director para enseñarle que hay que ser empáticos, que hay que saber trabajar en equipo y que no se vale andar humillando a la gente. Siendo maestra del conservatorio, platiqué con Kevin Martín, un joven compositor mexicano muy talentoso que necesitaba, para finalizar sus estudios, escribir música para algo que tuviera que ver con escena, y esto sucedió antes de la pandemia. Le gustó el cuento y empezó a hacer la composición de la obra. No se trata de un cuento musicalizado, sino que Kevin fue armando una música especial para ir acompañando la parte narrativa del guión. Es decir, cada personaje tiene un poco su tema, se hace referencia de repente al lenguaje de Stravinsky, un poquito de Debussy, un poco como para mostrarle al público a nivel auditivo elementos que están presentes en la música del siglo XX. Entonces es una especie de concierto, pero también es teatro, porque Manuel Márquez cuenta con excelentes actores que son además especialistas en títeres, y ya no les quiero adelantar más, pero sí salen los ratoncitos músicos por ahí al escenario y es muy divertido. Sí. Como parte de mi trabajo musical también he observado que los niños tienen un tiempo de atención corto que requiere mucho dinamismo, entonces es un concierto dirigido a toda la familia, con mucho sentido del humor, ágil, dura un poquitito menos de una hora, y van a ir aprendiendo cosas sobre cómo funciona una orquesta sinfónica, cuáles son algunos de los instrumentos, cómo suenan, si son más grandes, si son más pequeños, etcétera. Entonces es un concierto didáctico con teatro. Está combinado, es lo que llaman ahora un proyecto interdisciplinario. Oye, Mercedes, me dejaste pensando porque yo creo que no es tan fácil, a veces es un tanto complicado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo combinar, mezclar estos factores de ser didáctico y al mismo tiempo lúdico? ¿Cómo le hacen? Porque ¿cómo y qué tanto aprenden los niños y las familias?
Aprenden mucho. Creo que el formato de seriedad no ayuda al público joven, que de hecho es el público más exigente. Si un niño le estás contando una historia y no se engancha, se levanta y se va o empieza a jugar o a llorar o lo que sea. Entonces, desde su inicio, la concepción de la obra ya trae mucho sentido del humor. Desde que empieza diciendo que el director cuando estaba de mal humor olía a chicharrón rancio. Eso, pues ya de ahí abre un poco la puerta del humor, ¿no? Yeah. Y Emanuel y yo llevamos ya muchos años trabajando juntos. Ha dirigido varias obras que yo he escrito, y sí compartimos ese interés por el sentido del humor y por atrapar a los niños con cosas divertidas, sin dejar de lado la parte didáctica. Hay que saber balancearlo, digamos. Yo vengo de una familia grande, con muchos hermanos, entonces crecí con muchos niños alrededor, jugábamos mucho, y creo que esa parte es muy importante, el saber jugar aún siendo adulto. Muy bien. Jugar con las palabras, jugar con las situaciones, jugar con los mensajes. Y está dirigido el guión también a adultos, porque me gusta escribir para todos y que los adultos entiendan en una segunda lectura cuál es el mensaje de fondo, y a los niños a lo mejor les llama más la atención un aspecto visual, ¿no? De las luces o de los ratones, y los adultos se quedan pensando realmente en la empatía, en el mensaje final, digamos, ¿no? Así es. Mercedes, pásanos por favor la ficha técnica de O'Donnell y los ratones, este concierto para ver y escuchar ahí en el Lunario Niños. ¿Dónde lo podemos ver? Ahí en el Lunario, pero ¿qué fechas y qué horarios tienes? El pasado domingo 16 fue la primera función, mañana domingo 23 es la segunda, el domingo 30 es la última, es a la 1:00 p.m. en el Lunario, a un costado del Auditorio Nacional, muy cerquita de la estación del metro de Auditorio. Hay boletos en descuento en Ticketmaster los días jueves, y pues yo invito a todo el público a que no se lo pierdan. Les prometo que no se van a aburrir y van a aprender alguna que otra cosita sobre música. No, pues sí, se escucha excelente. Muchas gracias, Mercedes, gracias por estar con nosotros. Hay que ir a ver O'Donnell y los ratones, y pues muchas gracias por esta invitación que verdaderamente forma a la infancia, le enseña, es didáctico, y además pues nos vamos a divertir todos en familia. Gracias, Mercedes. De nada, por allá los esperamos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo, muchas gracias.